La ciudad de Guadalajara nunca dejó de moverse, y Mariana Vargas se encontraba atrapada en su propio torbellino de angustia. Madre soltera de 2 niños pequeños, la vida no le había dado tregua desde que su expareja, Sebastián, la dejó sin aviso. La escasez de dinero y la falta de apoyo familiar la empujaban cada vez más hacia un abismo del que parecía imposible escapar. Mariana era camarera en un restaurante local. A veces, pasaba hasta 12 horas trabajando, y aún así, no lograba cubrir ni lo más básico para su familia. Sabía que algo tenía que cambiar, pero las opciones eran limitadas. Un día, mientras se servía una copa de vino en su pequeño apartamento, el teléfono sonó. Era una llamada inesperada. Al principio, pensó que era una oferta de otro empleo, pero la voz al otro lado de la línea la dejó helada. ¿Mariana Vargas? Soy Javier Montenegro. Necesito que me ayudes. Estoy buscando a alguien que se encargue de mis necesidades diarias, un trabajo peculiar, pero bien remunerado. Mariana no podía creer lo que escuchaba. Javier Montenegro era un millonario conocido en todo el país, dueño de varias empresas tecnológicas, pero algo había cambiado en su vida. Un accidente lo había dejado parapléjico. Ahora, necesitaba ayuda con las tareas cotidianas, desde vestirse, hasta bañarse, y una serie de cuidados personales que ningún empleado común podría realizar. La oferta de trabajo era clara, un salario muy alto a cambio de un servicio muy personal. A Mariana le costó creer lo que estaba escuchando. Sabía que, por respeto, tenía que hacer una pregunta delicada, aunque le costaba mucho. ¿Está seguro de que es lo que necesita, señor Montenegro?, preguntó, sin poder disimular la sorpresa. Javier respondió de manera tranquila, casi fría. Lo que necesito es una persona de confianza, alguien que pueda ver más allá de mi condición. El dinero no es problema, pero la confianza sí. Mariana no tuvo que pensarlo demasiado. Sus hijos estaban en una situación complicada, y este trabajo representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Aceptó, con una mezcla de temor y esperanza, el trabajo sin saber qué consecuencias tendría para su vida personal. Cuando llegó a la mansión de Javier, Mariana sintió una mezcla de incomodidad y asombro. La casa era enorme, lujosa, pero lo que más le llamó la atención fue la frialdad del ambiente. Aunque el hogar estaba lleno de riquezas, había algo sombrío en el aire. Javier la recibió en la entrada, con una mirada distante, pero de alguna manera, aún en su silla de ruedas, su presencia era imponente. Él la observó durante un largo momento antes de hablar. ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar? Mariana dudó, pero finalmente, lo único que pudo decir fue: ¿cuánto tiempo se supone que estaré aquí? Javier la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que ella pronunciaba. No hay un tiempo determinado. Solo lo que necesite, mientras usted quiera estar. La respuesta fue inquietante. Sin embargo, Mariana sabía que ya no había vuelta atrás. Necesitaba este trabajo. Necesitaba este dinero. Se arrodilló frente a él, lista para empezar su jornada. Lo primero que tenía que hacer era bañarlo, algo que, a pesar de todo, la llenaba de incomodidad. Javier, un hombre que antes vivió rodeado de lujo y poder, ahora dependía de ella para lo más básico. Mientras Mariana se preparaba para lo que vendría, Javier le lanzó una mirada que le heló la sangre. ¿Sabes? Las personas que vienen aquí, lo hacen por dinero. Pero nadie se queda solo por eso. Te recomiendo que no te hagas ilusiones, porque aquí no hay espacio para nadie más que yo. Mariana tragó saliva. Había algo en sus palabras que no le gustaba. Sabía que había algo más detrás de la oferta de Javier, algo que no se estaba diciendo. Pero, ¿qué opción tenía? El dinero era su única salida. El primer día de trabajo en la mansión Montenegro fue extraño para Mariana. Aunque se había preparado mentalmente para lo que iba a hacer, algo en el ambiente la hacía sentirse fuera de lugar. La casa, tan grande y vacía, parecía observarla en cada paso que daba. Javier la había recibido con una sonrisa, aunque fría, pero había algo en su mirada que la desconcertaba. Mariana tenía que comenzar con lo básico, prepararlo para su baño. Aunque estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, este trabajo era algo completamente nuevo para ella. La presencia de Javier, sentado en su silla de ruedas, no era solo una cuestión de cuidado físico, sino también emocional. Cada gesto que ella hacía,
cada palabra que él pronunciaba parecía impregnada de una carga no resuelta. A pesar de la incomodidad, Mariana decidió mantenerse profesional. Sabía que lo que hacía no era fácil, pero era necesario. Javier, aunque no lo demostraba, parecía estar observándola todo el tiempo. No le hablaba mucho, pero sus ojos no dejaban de seguirla. Ella, por su parte, trataba de no pensar en la diferencia de poder que había entre ellos, y solo se concentraba en su tarea. Mientras la ayudaba a moverse para acomodarse en la bañera, algo raro sucedió. Javier, que normalmente hablaba de manera distante, hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó con voz suave, pero cargada de una curiosidad que la desconcertó. Mariana, un poco confundida por la pregunta, dejó de mover la ducha y lo miró de reojo. ¿Por qué no?, respondió ella, intentando mantener su tono neutral. Tengo hijos, y este trabajo es la única oportunidad que tengo para darles un mejor futuro. Javier asintió lentamente, como si la respuesta le diera más información de la que esperaba. Pero lo que dijo después la dejó inquieta. Lo entiendo. Pero, ¿no tienes miedo de perderte a ti misma en todo esto? Su voz era baja, casi como un susurro. No era una pregunta común, sonaba más como una advertencia. Mariana, sorprendida por la profundidad de la pregunta, no supo cómo responder de inmediato. La verdad es que sí temía perderse, sí temía que este trabajo, tan peculiar y emocionalmente demandante, la absorbiera por completo. Pero no podía permitirse pensar en eso. Sus hijos necesitaban estabilidad. Ese era su único propósito. No tengo tiempo para pensar en eso. Mis hijos son lo único que importa, respondió con firmeza. Javier la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si continuar con la conversación o no. Finalmente, suspiró y cerró los ojos, dándose por vencido. La atmósfera se volvió más tensa. Mariana terminó el baño de Javier rápidamente, pero no podía evitar sentirse extraña. Había algo en él, algo que no lograba comprender, que la mantenía alerta. Era como si en su fragilidad física, él estuviera escondiendo una fortaleza que no podía ser ignorada. Al día siguiente, Javier pidió que Mariana lo acompañara al jardín. Él rara vez salía de su habitación, y Mariana no podía evitar sentirse curiosa por esa solicitud. ¿Por qué quería estar fuera de la casa? ¿Por qué, si todo su mundo estaba limitado a las paredes de esa mansión, él deseaba romper la rutina de su aislamiento? Cuando llegaron al jardín, Javier la invitó a sentarse junto a él en una silla, mirando el paisaje. La mansión estaba ubicada en una colina, con una vista impresionante de la ciudad, pero Mariana notaba la tristeza en los ojos de Javier. Este lugar, comenzó él, mirando hacia el horizonte. Antes de mi accidente, yo solía caminar por aquí, sentir el aire fresco en la cara. Ahora, todo esto parece lejano, como un recuerdo que se desvanece. Mariana, que no sabía cómo responder, se limitó a asentir, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Era evidente que Javier luchaba con su propia realidad, y aunque a veces su actitud fuera fría, había algo vulnerable en el que no podía ignorar. Te entiendo, dijo ella finalmente, aunque no estaba segura de si podía comprender completamente lo que sentía. Javier se volvió hacia ella, con una mirada más suave. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Mariana pudo ver en ellos una mezcla de dolor y soledad. Algo en su interior le decía que Javier no solo la necesitaba físicamente, sino también emocionalmente. Pero ella, con la mente centrada en su familia, no podía permitirse involucrarse emocionalmente con él. Sabía que ese era un terreno peligroso. Cuando regresaron al interior de la mansión, Mariana sintió una extraña sensación de desconcierto. Javier le había mostrado una vulnerabilidad que no esperaba, pero al mismo tiempo, había una distancia insalvable entre ellos. Él la necesitaba, pero ¿realmente ella podía ayudarlo de la manera en que él lo deseaba? Esa noche, mientras se preparaba para irse a descansar, Mariana recibió un mensaje de Sebastián, su expareja. ¿Sigues con ese tipo?, decía el mensaje. La pregunta era directa, pero con un tono cargado de celos. Sebastián sabía que ella había comenzado a trabajar para Javier, pero no sabía exactamente qué tipo de relación estaban construyendo. Mariana no sabía cómo responder, pero algo dentro de ella la hizo dudar. ¿Qué quería Sebastián de ella?
¿Qué pasaría si él llegaba a descubrir la verdad sobre su relación con Javier? ¿Sería solo un trabajo, o algo más estaba comenzando a gestarse entre ellos? Mariana nunca imaginó que el trabajo con Javier Montenegro sería tan complicado emocionalmente. Aunque había aceptado el empleo por la necesidad de dinero, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Javier, a pesar de su frialdad y su arrogancia, le había mostrado un lado vulnerable que la inquietaba. Poco a poco, sus interacciones pasaban de ser simplemente profesionales a algo más cercano, algo que Mariana no había planeado ni esperado. Una mañana, después de haber ayudado a Javier con su rutina matutina, Mariana se retiró para preparar el desayuno. Javier insistió en que la acompañara, pero ella prefirió quedarse en la cocina, en silencio, mientras su mente seguía dando vueltas a las preguntas que no se atrevía a responder. Cuando regresó a la sala, Javier estaba sentado frente a la ventana, mirando el paisaje con una expresión ausente. Mariana le sirvió un café y se acercó a él, intentando romper el hielo. ¿Sabes? A veces, te quedas tan quieto que parece que el tiempo se detiene, comentó, mientras se sentaba frente a él. Javier no la miró de inmediato, pero su voz resonó en el aire cuando respondió. Es lo único que tengo, el tiempo. El tiempo para pensar en todo lo que perdí, y en lo que aún puedo ganar. Mariana no pudo evitar sentirse desconcertada. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué había perdido? ¿Qué quería ganar? No quería hacer demasiadas preguntas, pero una parte de ella estaba comenzando a sentir que había algo más en la mansión de lo que parecía a simple vista. A medida que los días pasaban, las conversaciones entre ellos se volvían más frecuentes. Javier comenzó a contarle más sobre su vida antes del accidente, sobre las empresas que había fundado, sobre su familia adinerada que, de alguna manera, lo había dejado solo tras el accidente. Él hablaba con una mezcla de resentimiento y tristeza, pero Mariana no podía evitar pensar que había algo que no estaba contando. Una tarde, mientras Mariana ayudaba a Javier a cambiarse de ropa, él hizo una pregunta inesperada. ¿Te has arrepentido de trabajar aquí? Preguntó sin mirarla, como si fuera una simple curiosidad. Mariana, sorprendida por la pregunta, se detuvo por un momento. La verdad era que sí se había arrepentido en ciertas ocasiones, especialmente cuando veía lo que su presencia causaba en su vida personal. El trabajo era agotador, emocionalmente abrumador, y Javier, aunque vulnerable, también era distante y controlante. No, no me arrepiento, respondió, buscando mostrar firmeza, aunque sabía que la respuesta no era completamente honesta. Ella no podía permitirse arrepentirse. Necesitaba este trabajo, sin importar el costo. Javier asintió con una leve sonrisa, pero su expresión seguía siendo enigmática. Parecía que siempre estaba evaluando cada movimiento, cada palabra de Mariana. Había algo inquietante en la forma en que él la observaba. Sé que esto no es fácil para ti. Javier hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su tono cambió. Se volvió más serio, más directo. Lo que yo quiero, Mariana, no es solo que me ayudes a bañarme o vestirme. Quiero algo más. Mariana sintió que una corriente de aire frío la rodeaba. El ambiente, que hasta ese momento había sido tenso pero controlado, se volvió aún más pesado. Ella miró a Javier, tratando de mantener la calma. ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando ocultar la creciente ansiedad que sentía. Javier la miró a los ojos, y por un momento, Mariana pensó que podía haber una chispa de vulnerabilidad en su mirada. Pero esa vulnerabilidad se mezclaba con algo más, algo oscuro, algo que la hacía sentirse incómoda. Lo que quiero es que me acompañes más allá de este trabajo. Quiero que seas parte de mi vida, que me ayudes a reconstruirla. Y tal vez, si tienes la paciencia para soportar todo esto, podría ofrecerte más de lo que imaginas. Mariana, al escuchar esas palabras, sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. No podía evitarlo, pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Javier era un hombre poderoso, rico, y ahora estaba ofreciéndole algo que ella no había esperado, una oportunidad de salir de su situación, pero también un riesgo emocional del que no estaba segura si podría escapar. No sé si eso es lo que busco, dijo ella, con voz temblorosa. Javier la miró fijamente, y por un momento, la tensión entre ellos fue palpable. Él sonrió levemente, como si hubiera logrado algo. Pero Mariana sabía que la conversación no había terminado,
y que algo mucho más grande estaba comenzando a gestarse entre ellos. A la mañana siguiente, algo extraño ocurrió. Mariana recibió un mensaje de Sebastián. El tono de su mensaje había cambiado. Ya no era el de un hombre celoso o furioso, sino el de alguien que necesitaba respuestas. Mariana, sé que algo está pasando. No puedes esconderlo. Hablemos. La incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Cómo podría seguir ocultando la verdad? ¿Y qué pasaría si Sebastián descubría lo que estaba empezando a suceder entre ella y Javier? El ambiente en la mansión Montenegro se había vuelto cada vez más tenso. Mariana ya no sabía si estaba trabajando para Javier o si, en algún punto, se estaba involucrando emocionalmente en algo mucho más grande que ella. Javier había comenzado a mostrar más interés en su vida personal, haciéndole preguntas que la hacían sentirse vulnerable. Aunque intentaba mantener una actitud profesional, la verdad es que algo en ella comenzaba a cambiar. Una tarde, mientras Javier descansaba en su habitación, Mariana decidió salir a tomar un poco de aire fresco en el jardín. La mansión estaba rodeada de hermosos jardines y, aunque Mariana siempre estaba ocupada, esos pequeños momentos de calma le daban la paz que necesitaba. Caminó lentamente entre los árboles, dejando que el viento despejara sus pensamientos. De repente, escuchó una voz conocida detrás de ella. Era Sebastián, su expareja. Mariana se sobresaltó al verlo, y una sensación extraña la invadió. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo sabía que estaba en la mansión? La última vez que se habían visto había sido cuando él la había dejado, exigiéndole que no aceptara ese trabajo. No pensé que te encontraría aquí, dijo Sebastián, acercándose con una sonrisa algo forzada. Mariana no sabía cómo reaccionar. La presencia de Sebastián siempre había sido una mezcla de dolor y amor, pero en ese momento solo sentía confusión. Había algo incómodo en el aire, algo que no encajaba. ¿Cómo supiste que estaba trabajando aquí?, preguntó ella, sin saber si debía sentirse aliviada o molesta. Sebastián dio un paso más cerca, mirando a su alrededor con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Eso no importa ahora. Lo que importa es que quiero que me escuches, respondió con firmeza. Mariana, sorprendida por su tono, lo miró fijamente. Ella nunca pensó que él aparecería de nuevo en su vida de esa manera, y mucho menos en la mansión de Javier. La situación era tensa, pero Sebastián parecía tener algo importante que decir. He estado investigando a Javier, continuó Sebastián, bajando la voz. Sé que no es lo que piensas. Él no es solo un hombre rico y distante. Hay más en su vida de lo que te has dado cuenta. Mariana frunció el ceño. ¿Qué estaba insinuando Sebastián? Ella no quería escuchar rumores ni hablar mal de Javier. Después de todo, él le había dado una oportunidad de trabajo, y aunque su relación era complicada, él no le había hecho daño directamente. Sin embargo, las palabras de Sebastián comenzaron a calar hondo. ¿Qué sabes de él?, preguntó, sin querer sonar demasiado interesada, pero con la inquietud creciente en su voz. Sebastián la miró a los ojos, y su expresión se tornó seria. Javier no es lo que parece. Su familia está involucrada en cosas muy oscuras. Este accidente que tuvo no fue un simple accidente. Hay secretos detrás de todo eso, Mariana. Y tú, te estás metiendo en algo peligroso. Mariana se quedó en silencio, procesando las palabras de Sebastián. No sabía qué pensar. ¿Era posible que Javier estuviera involucrado en algo ilícito? ¿Por qué él nunca le había hablado de su familia o de lo que había sucedido antes del accidente? Algo en su interior le decía que debía descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, su corazón no quería aceptar lo que Sebastián le decía. Antes de que pudiera responder, un sonido fuerte interrumpió el momento, una alarma dentro de la mansión. Mariana y Sebastián se miraron, y sin decir nada más, ambos corrieron hacia el interior. Sabían que algo grave estaba pasando. Al llegar a la habitación de Javier, encontraron a su asistente, Luis, tratando de calmarlo. Javier parecía estar alterado, sus manos temblaban, y su respiración se volvía más agitada. ¿Qué sucede?, preguntó Mariana, acercándose rápidamente. Luis, con una mirada preocupada, le explicó que Javier había recibido una llamada misteriosa que lo había alterado profundamente. Había intentado levantarse de su silla de ruedas, pero no había podido. Su ansiedad estaba al límite. ¿Qué pasó con la llamada?, insistió Mariana,
Pero Javier no respondía. Estaba perdido en sus pensamientos. Sebastián, observando desde lejos, se acercó lentamente, en un tono bajo, le susurró a Mariana. Es lo que te decía. Javier está metido en algo peligroso. Esta llamada es un aviso. Tienes que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Mariana miró a Sebastián, luego a Javier, quien parecía estar luchando con algo más grande que él. ¿Estaba siendo manipulado por su familia? ¿Qué secretos guardaba realmente? El aire se volvió denso, como si la verdad estuviera a punto de salir a la superficie, pero nadie se atreviera a enfrentarlo. Mariana sabía que debía decidir pronto qué hacer. Podía seguir ignorando las advertencias de Sebastián y quedar atrapada en la red de secretos de Javier, o podía buscar la verdad y arriesgarse a perder todo lo que había construido hasta ese momento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados, mientras Mariana se encontraba en la habitación de Javier, intentando calmarlo después del episodio de la alarma. Javier seguía agitado, su respiración irregular y su rostro pálido. Luis, su asistente, ya había dejado la habitación, sabiendo que Mariana necesitaba manejar la situación. Mariana se acercó a Javier, quien estaba mirando fijamente el suelo, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Javier, por favor, respira. Todo va a estar bien, dijo, tratando de sonar firme, aunque la preocupación se reflejaba en su voz. Él levantó la mirada lentamente, como si saliera de un trance. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero había algo más en su mirada, miedo. Un miedo que Mariana no podía entender del todo. No entiendes, murmuró Javier, su voz temblorosa. No sé si lo podré soportar mucho más. Ellos me están persiguiendo, Mariana. No puedo huir de lo que hice. Mariana sintió una ola de confusión y ansiedad. ¿Qué quería decir con ellos? ¿Qué era eso que le pesaba tanto sobre los hombros de Javier? Se sentó a su lado, tomando su mano, intentando transmitirle algo de calma. ¿Qué hiciste, Javier? Preguntó suavemente, aunque sabía que podría estar tocando una herida profunda. Pero necesitaba saber, necesitaba entender. Algo no estaba bien, y la creciente inquietud en su pecho le decía que este era el momento de descubrir la verdad. Javier cerró los ojos, como si las palabras lo desgastaran. Durante un largo silencio, Mariana pensó que no respondería, pero al final, habló, con una voz tan baja que apenas pudo oírse. Antes del accidente, hizo una pausa y suspiró. Estaba involucrado en un negocio sucio. Cosas de dinero, tráfico de influencias. Mi familia estaba en medio de todo eso. Y ahora, después del accidente, no hay forma de escapar. Ellos quieren que pague por lo que hice. El corazón de Mariana dio un vuelco. No podía creer lo que acababa de escuchar. Javier no era el hombre que ella pensaba que era. Todo lo que había hecho por él, todas las noches que pasaron juntos en esa mansión, ahora parecían desmoronarse ante sus ojos. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras y secretos, y no sabía si quería seguir enredada en ella. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, la ira y la incredulidad invadiendo su voz. Javier la miró fijamente, y por un momento, pareció más vulnerable que nunca. No quería que te involucraras. No quería que supieras la verdad, pero ya no puedo seguir ocultándola. Me está destruyendo, Mariana. Mariana se levantó lentamente, alejándose de él. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había escuchado. Mientras caminaba por la habitación, su mente no paraba de dar vueltas. Había estado a punto de enamorarse de un hombre que ahora resultaba ser parte de algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y Sebastián apareció en el umbral. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y enojo. Mariana, tienes que escucharme, dijo, acercándose rápidamente. Mariana, sorprendida por su aparición, apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando de tensión. Sebastián la miró fijamente, sabiendo que no podía ocultar lo que había descubierto. Lo que te dijo Javier, no es todo. Hay más. Estuve investigando más a fondo, y descubrí algo que no solo te involucra a ti, sino también a tu hijo. Tú estás en peligro, Mariana. El aire en la habitación se volvió denso,
y Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía estar en peligro? ¿Y qué tenía que ver su hijo en todo esto? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, ahora completamente alarmada. Sebastián respiró hondo antes de hablar, sus palabras saliendo rápidamente, como si tuviera miedo de que fuera demasiado tarde. El negocio en el que Javier está involucrado no es solo de dinero o tráfico de influencias. Hay algo mucho más grande, gente peligrosa, que no duda en hacer lo que sea necesario para obtener lo que quieren. Y lo que buscan es a Javier, sí, pero también te buscan a ti, Mariana. Quieren que pagues por lo que él hizo, y tu hijo está en el centro de todo esto. Mariana sintió que el mundo se le venía abajo. El miedo por su hijo, la angustia por lo que Javier le había revelado, y la confusión de las palabras de Sebastián la dejaron sin aliento. Su vida estaba a punto de cambiar por completo, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. En ese momento, Javier, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, habló con voz grave. Sebastián tiene razón, Mariana. Estás en peligro. Y yo también lo estoy. Pero hay algo que no puedo dejar que te pase, no puedo perderte. Mariana se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de decidir si debía huir o quedarse a enfrentar lo que se venía. La mansión estaba más silenciosa que nunca, y la noche había caído, sumergiendo cada rincón en la oscuridad. Mariana caminaba de un lado a otro en su habitación, con las manos temblorosas. Las palabras de Sebastián seguían resonando en su cabeza: estás en peligro, tu hijo está en peligro. No podía quitarse esa sensación de incertidumbre, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar o retroceder. Javier había intentado acercarse a ella varias veces, pero algo en su mirada le decía que no podía confiar completamente. Todo lo que había creído sobre él ahora se desmoronaba, y la verdad comenzaba a ser una sombra aterradora. ¿Debía seguir a su corazón y quedarse con él, arriesgando su vida y la de su hijo, o debía huir para protegerse de lo que él había hecho? Mariana finalmente decidió que necesitaba hablar con él, enfrentar sus miedos y exigirle respuestas claras. Con paso firme, salió de su habitación y se dirigió hacia la suya. Al llegar a la puerta, sintió una punzada en el corazón al imaginar lo que estaba por hacer. ¿Estaba lista para escuchar más mentiras? ¿O encontraría la verdad que tanto le temía? Javier estaba en la terraza, mirando el horizonte. La luz tenue de la luna iluminaba su rostro, y por un momento parecía un hombre perdido en sus propios pensamientos, como si el peso de su pasado lo hubiera aplastado por completo. Cuando Mariana lo vio, una sensación de melancolía la invadió. ¿Era el mismo hombre por el que había comenzado a sentir algo más allá de la gratitud? ¿O quizás era solo un reflejo de sus deseos y miedos? Javier, necesitamos hablar, dijo Mariana, tomando una respiración profunda. Javier giró lentamente hacia ella, y por un momento, el dolor y la culpa en sus ojos hicieron que su corazón se apretara. Él sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Lo sé, respondió él, su voz grave y temblorosa. Sé que no puedo esconder más secretos. Mariana se acercó a él, mirando fijamente sus ojos. Quería saberlo todo, aunque temía lo que pudiera descubrir. ¿Qué es lo que tanto me ocultas, Javier?, preguntó, su voz quebrada por la ansiedad. Él la miró un momento antes de responder, y por fin, comenzó a hablar con sinceridad, como si se estuviera quitando un peso de encima. Mi familia no es lo que parece. Todo lo que te he dicho, todo lo que has visto, no es la realidad. Mi accidente no fue un accidente, fui atacado. Y ahora están buscando a alguien para hacerme pagar por lo que hice. Ellos no quieren solo a mí, Mariana, quieren a todos los que estén cerca de mí, incluso a ti. Mariana sintió como sus piernas temblaban al escuchar esas palabras. Todo lo que había creído sobre Javier estaba cambiando. Pero había algo más en lo que sus palabras parecían esconderse, el miedo. Javier no solo le temía a su familia, sino a lo que podía pasarle a ella. ¿Quiénes son ellos, Javier? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me arrastraste a todo esto?, exigió, la frustración invadiendo cada palabra. Javier bajó la mirada, como si las respuestas no fueran suficientes para arreglar lo que había hecho. Mariana sintió una mezcla de rabia y desesperación. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, en la mentira.
Necesitaba saber si podía confiar en él o si todo lo que había construido se estaba desmoronando en sus manos. Son personas poderosas, Mariana. No puedes imaginar hasta qué punto. Mi familia tiene lazos con el crimen organizado, con gente que controla grandes negocios. Y yo, me involucré en todo eso por dinero, por poder. Pero ahora, quiero salir de ese mundo. Pero ya es demasiado tarde. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había pensado que era un simple accidente había sido, en realidad, una consecuencia de algo mucho más oscuro. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero lo que encontraba no le gustaba. Pero antes de que pudiera seguir, la puerta se abrió de golpe, y Luis, el asistente de Javier, apareció con una expresión de pánico. «Javier», gritó, casi sin aliento. «Tenemos problemas. La policía está en camino. Los hombres que te están buscando, están aquí». La sangre de Mariana se heló al escuchar esas palabras. ¿La policía? ¿Y qué tenía que ver con todo eso? El miedo se apoderó de su cuerpo, y de inmediato, Javier la miró con urgencia. «Tenemos que irnos, ahora mismo», dijo, tomando su mano con fuerza. Mariana estaba aterrada. Todo lo que había intentado construir en su vida se desmoronaba frente a ella. No sabía a quién temer más, a Javier y su pasado oscuro, o a los hombres que venían tras él. Luis los guió rápidamente a una salida secreta, a través de los pasillos oscuros de la mansión. Mientras corrían, Mariana solo podía pensar en una cosa: ¿a dónde los llevaría todo esto? ¿Podría confiar en Javier o había cometido el peor error de su vida? Mariana sentía que el aire escapaba de sus pulmones mientras corría por los oscuros pasillos de la mansión. La angustia la envolvía, y el sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos como un eco interminable. Javier la tomaba de la mano, guiándola hacia una salida secreta que ni ella misma conocía. Luis, el asistente, ya estaba adelante, abriendo puertas y asegurándose de que no lo siguieran. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mariana, entrecortadamente, mientras miraba atrás, temerosa de que alguien los estuviera persiguiendo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Javier no respondió de inmediato. En su rostro, se leía la preocupación y la desesperación. Parecía que todo lo que había hecho en su vida lo había conducido a ese momento, a esa huida precipitada, y no sabía si estaba tomando la decisión correcta. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ellos no se detendrán hasta encontrarnos», respondió Javier, su tono grave y urgente. Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de emociones. El miedo la invadía, pero había algo más. Algo que la mantenía pegada a él, a pesar de todo lo que había descubierto. La verdad sobre su familia, sobre sus secretos oscuros, la había dejado rota, pero aún no podía dejarlo ir. ¿Era el amor lo que sentía? ¿O solo la necesidad de escapar juntos, de sobrevivir? Finalmente, llegaron a una puerta de hierro oculta detrás de una pared de madera. Luis la abrió de golpe, revelando un pasaje subterráneo, oscuro y frío. Mariana sintió un escalofrío al mirarlo. No podía ver el final, pero sabía que era su única opción si quería seguir con vida. «Vamos, rápido», insistió Luis, empujándolos hacia el pasaje. Mientras avanzaban por el túnel, el sonido de sus pasos se desvanecía, y el silencio los envolvía, creando una sensación de claustrofobia. Mariana sentía como su corazón aceleraba cada vez más. Algo en su interior le decía que no podía confiar completamente en Javier, ni siquiera en Luis, aunque él siempre había sido leal. La duda la consumía. «¿A dónde vamos?», preguntó, deteniéndose por un momento. Javier se detuvo también y la miró fijamente, como si intentara tomar la decisión correcta. «A un lugar seguro. No sé si podemos confiar en la policía. Ellos están controlados por las mismas personas que nos persiguen», dijo, la frustración evidente en su voz. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía estar tan seguro de que alguien más controlaba a la policía? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Estaba realmente a salvo? Pero antes de que pudiera seguir preguntando, Luis les hizo un gesto para que siguieran caminando. El túnel era largo y estrecho, y el aire estaba cargado de humedad. Mariana comenzó a sentir la presión en su pecho. Quería gritar, quería correr hacia la salida, pero sabía que no podía.
No mientras su vida y la de su hijo estuvieran en juego. Al final del túnel había una puerta de metal, y cuando Luis la abrió, el aire fresco de la noche entró en sus pulmones. Estaban en un jardín oculto, rodeado por altos muros de piedra. La mansión ya no era visible, y aunque el peligro seguía acechando, Mariana se sintió aliviada de estar fuera de esa prisión. «Esto es lo más seguro que tenemos», dijo Luis, mirando alrededor. Pero Mariana no pudo relajarse. Algo seguía no encajando. No podía escapar de la sensación de que algo más se estaba ocultando, algo más grande que Javier, que su pasado, que los hombres que los perseguían. Algo más que los estaba manipulando a todos. De repente, antes de que pudiera decir algo, escucharon un ruido. Alguien se acercaba. Mariana, instintivamente, se acurrucó cerca de Javier, quien la protegió con su cuerpo. Un automóvil apareció a lo lejos, y con él, una figura conocida. Era Sebastián, el mismo médico que había intentado advertirle sobre el peligro. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber si debía sentirse aliviada o más temerosa. ¿Qué hacía él aquí? ¿Sabía algo más? Sebastián se acercó a ellos rápidamente, con el rostro serio, pero había una tensión en su postura. Parecía estar huyendo también. Mariana, dijo, jadeando, no sé cuánto tiempo tenemos. Ellos nos están buscando, y no solo a ustedes. A todos. Sé que no puedes confiar completamente en mí, pero tenemos que irnos de aquí. El tiempo se acaba. Mariana lo miró con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Era esto una trampa? ¿Qué podía hacer ahora? ¿Por qué no sigues?, preguntó, entrecerrando los ojos, desconfiada. Sebastián dio un paso adelante, mirando a Javier y luego a ella. Su rostro mostraba preocupación, pero también una extraña determinación. Porque yo también estoy en peligro. Los hombres que buscan a Javier, también quieren a alguien más. Quieren a todos los que tienen algo que ver con él. Y tú no eres la excepción. La revelación cayó sobre Mariana como una bomba. Sebastián también estaba implicado. Todos, de alguna manera, estaban conectados con esta red oscura de la que no podían escapar. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? ¿Y por qué estaban dispuestos a arrastrarlos a todos hacia un abismo del que ninguno podría salir? Mariana, atrapada en el caos, se dio cuenta de que ahora no solo tenía que escapar del pasado de Javier, sino también de sus propios fantasmas. Tenía que decidir en quién confiar, y aunque el miedo la envolvía, sabía que solo tenía una oportunidad para salir viva. El aire fresco de la noche acariciaba la piel de Mariana mientras caminaba junto a Javier y Sebastián por el jardín oculto. La sensación de estar a salvo duraba apenas unos segundos, como si el peligro siempre estuviera al acecho. Habían llegado a un lugar aparentemente seguro, pero Mariana sabía que no podía bajar la guardia. Algo no estaba bien. Algo no cuadraba. Sebastián caminaba a su lado, observando el entorno con una tensión evidente en sus movimientos. No quería que Mariana sospechara, pero algo le decía que no todo lo que había dicho sobre los enemigos era completamente cierto. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado vinculado a los secretos de Javier? A alguien que, a pesar de decir querer ayudar, también parecía tener algo que ocultar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, intentando mantener la calma. Su mente estaba llena de preguntas, y aunque el miedo aún la dominaba, el instinto de madre la mantenía alerta. Javier la miró, intentando transmitirle tranquilidad con sus ojos, aunque sabía que era imposible calmar el torrente de emociones que la invadían. Él también estaba perdido, atrapado entre sus propios secretos y los que compartía con Sebastián. Lo primero es que necesitamos un plan. Este lugar no es seguro por mucho tiempo. La gente que nos busca ya debe estar a nuestras espaldas, dijo Javier, con voz grave. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido distante interrumpió la conversación. Mariana, como si hubiera sido anticipado por su sexto sentido, levantó la vista y vio una figura acercándose por el borde del jardín. No era uno de los guardias de la mansión, ni una sombra cualquiera. La silueta se recortaba en la oscuridad, y Mariana sintió como una oleada de miedo se apoderaba de su cuerpo. Algo en su interior le decía que esa persona no era amiga. ¿Quién es?, preguntó, sin apartar los ojos de la figura. Javier también la miró, pero no dijo nada de inmediato. Sebastián,
que había sido el primero en notar la presencia, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, como si ya hubiera reconocido a la persona. «Es Víctor», dijo, casi en un susurro. «¿Víctor?», preguntó Mariana, sorprendida. ¿Por qué alguien de su círculo vendría aquí? ¿Qué quería? Antes de que pudiera formular más preguntas, la figura se acercó lo suficiente como para hacerle una señal con la mano. Era un hombre alto, con el rostro parcialmente cubierto por una gorra, pero su mirada era inconfundible. Mariana sintió una mezcla de ansiedad y desconcierto. ¿Era un aliado o un enemigo? «No es seguro hablar aquí», dijo Víctor, mirando rápidamente a su alrededor antes de dirigirse directamente a Sebastián. «Nos siguen. Tienes que venir conmigo. Hay cosas que necesitas saber, y ya es demasiado tarde para esconderse». Javier se tensó al escuchar las palabras de Víctor. Mariana, por otro lado, no podía evitar sentir una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué era tan urgente como para arriesgarse a salir a la luz? «¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?», preguntó Javier, sin poder ocultar la irritación en su tono. Pero Víctor no se detuvo a explicar. Señaló hacia el horizonte, donde la luz de los faros de un vehículo brillaba a lo lejos. «Ellos ya están aquí. No tenemos tiempo para explicaciones. Si no nos movemos ahora, todo estará perdido», dijo Víctor, antes de girarse rápidamente y comenzar a caminar en la dirección opuesta al jardín. Mariana miró a Javier, buscando alguna respuesta en su mirada. ¿Debían seguir a este hombre? ¿Era otro truco de alguien más? Sebastián parecía ser el más tranquilo de los tres, pero no pudo evitar mirar a Víctor con una mirada preocupada. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Mariana a Sebastián, mientras comenzaban a caminar detrás de Víctor, sin saber a dónde los llevaba. Sebastián la miró con una expresión tensa, pero sus ojos no dejaban de escanear el entorno. «Significa que el pasado no nos ha dejado en paz. Las decisiones que tomamos hoy, las mentiras que dijimos, todo lo que ocultamos, nos están alcanzando. Y ahora, nos enfrentamos a lo que hicimos», respondió, su voz grave. Mientras caminaban a través de los oscuros pasillos, Mariana no pudo evitar preguntarse si estaba atrapada en una red de mentiras de la que no podría salir nunca. ¿Qué secretos ocultaba Sebastián? ¿Y por qué sentía que Javier estaba involucrado en todo esto de alguna manera, aunque él mismo no quisiera admitirlo? De repente, un grito lejano interrumpió sus pensamientos. Fue un sonido desgarrador, lleno de angustia. Mariana se detuvo en seco, mirando a todos con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», preguntó, casi en un susurro. Javier la miró, con una expresión sombría. «Esos son ellos», dijo, sin poder disimular el miedo que ahora se reflejaba en su rostro. La tensión creció. Mariana ya no sabía en quién confiar. El peligro parecía estar más cerca que nunca, y cada paso que daban parecía acercarlos más al abismo. ¿Quién los perseguía realmente? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? El viento comenzó a soplar más fuerte mientras Víctor conducía a Mariana, Javier y Sebastián por un estrecho camino alejado de la mansión. La oscuridad de la noche parecía envolver todo a su alrededor, y el único sonido que se escuchaba era el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Mariana sentía como su corazón latía con fuerza, la incertidumbre invadiendo su mente. No confiaba en Víctor, pero sabía que no tenían otra opción más que seguirlo. Algo grande estaba a punto de revelarse. «¿Dónde estamos yendo?», preguntó Mariana, con voz temblorosa. No podía seguir ignorando lo extraño de la situación. ¿Por qué Víctor los había sacado de la mansión en medio de la noche sin una explicación clara? Víctor no la miró de inmediato, pero su voz era firme cuando respondió. «A un lugar seguro. Necesito que escuchen todo antes de que sea demasiado tarde». Sebastián se adelantó un poco, con su mirada fija en el horizonte, pero con un gesto preocupado en su rostro. «Víctor, si estás jugando con nosotros, si esto es alguna clase de truco», empezó a decir, pero no pudo terminar la frase. Algo en la atmósfera lo inquietaba profundamente. Víctor se detuvo por un momento y los miró a todos con una expresión seria, casi sombría. «No es un truco. Lo que están a punto de escuchar podría cambiarlo todo, y ya no podemos ocultarlo más», respondió. El ambiente se cargó de tensión. Mariana miró a Javier, quien parecía estar tan afectado como ella por la situación.
Estaba claro que algo más grande que ellos estaba ocurriendo. Algo relacionado con su pasado. Pero, ¿qué? ¿Qué secretos mantenía Sebastián? ¿Qué tenía que ver Javier con todo esto? De repente, Víctor se detuvo frente a una vieja casa, oculta entre árboles y maleza. Las luces tenues del interior apenas alcanzaban a iluminar la puerta de madera, y la sensación de aislamiento era palpable. La casa parecía deshabitada, como si no hubiera sido tocada en años. ¿Este es el lugar?, preguntó Mariana, mirando desconfiada la edificación. Víctor asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, una figura apareció en la puerta. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos intensos, que observaba al grupo con una calma inquietante. ¿Mariana?, preguntó la mujer, con voz suave pero firme. Mariana sintió una oleada de confusión al escuchar su nombre. No reconocía a esta mujer, pero algo en su mirada le parecía familiar. ¿Quién eres?, respondió, dando un paso atrás instintivamente. La mujer sonrió, pero la sonrisa era fría, distante. Soy alguien del pasado de Javier. Alguien que sabe lo que ocurrió realmente. Y tú, Mariana, vas a necesitar escuchar todo esto para entender lo que está en juego. Mariana miró a Javier, buscando alguna explicación, pero él parecía desbordado por el momento. Su rostro palideció ligeramente, y fue evidente que intentaba ocultar algo grande. ¿Qué es lo que tienes que decir?, preguntó Javier, su voz tensa, casi desafiante. La mujer se acercó lentamente, con una mirada penetrante, y alzó una mano para señalar a los demás. Lo que les voy a contar tiene que ver con algo que todos han estado ocultando durante años. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente. Y todo lo que han estado viviendo hasta ahora ha sido una mentira, dijo la mujer, con voz firme. Mariana no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué noche? ¿Qué mentira? ¿De qué estaba hablando esta mujer? ¿Qué secretos estaba a punto de desvelar? ¿De qué estás hablando?, exclamó Mariana, desesperada por entender. La mujer miró a Javier, luego a Sebastián, y finalmente a ella. La noche del accidente, la que cambiólo todo para ti, Mariana. La noche en que tu vida dio un giro inesperado. Lo que ocurrió esa noche fue cuidadosamente planeado por alguien cercano a ti. Y esa persona ha estado manipulando a todos para que crean lo que no es. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. La verdad estaba a punto de desvelarse, pero lo que no sabía era si estaba lista para escucharlo. Los secretos que había estado cargando durante años podían ser más oscuros y dolorosos de lo que jamás imaginó. La mujer dio un paso más hacia ellos, y, antes de que alguien pudiera responder, añadió: La verdad es más peligrosa que cualquier mentira, y ahora todos debemos pagar por lo que hemos hecho. El silencio cayó sobre el grupo como una losa. El aire se volvió denso, cargado de misterio, y Mariana no podía evitar sentir que algo grande y aterrador se estaba acercando. Javier parecía a punto de explotar de ira y desesperación. Sebastián estaba completamente en shock, pero sabía que ya no había marcha atrás. Todos estaban a punto de enfrentar un pasado que no querían recordar, pero que no podían ignorar. ¿Qué secretos ocultos desvelaría la mujer? ¿Qué ocurrió esa noche que cambiólo todo? ¿Y cómo iban a enfrentar las consecuencias de los actos que ya no podían seguir escondiendo? La verdad estaba al alcance de todos, pero ¿serían capaces de soportarla? El viento soplaba fuerte esa noche. La luz de la luna iluminaba tenuemente el camino de tierra que llevaban, mientras la tensión entre los cuatro era palpable. Mariana, Javier, Sebastián y la mujer desconocida se encontraban frente a la casa, donde las sombras de sus pasados parecían acecharlos. Ahora, Mariana, dijo la mujer con voz grave, es momento de que escuches la verdad. Mariana, con el corazón acelerado y el alma llena de incertidumbre, se acercó con cautela. Javier no se atrevía a mirarla. Sabía que lo que estaba por revelarse podría destruir todo lo que había intentado construir durante años. La mujer respiró hondo, como si también estuviera preparándose para soltar una bomba de consecuencias irreversibles. Todo comenzó hace años, en un accidente que cambió las vidas de todos. Pero lo que no sabías es que no fue un accidente, fue planeado. Planeado por alguien muy cercano a ti, Mariana, dijo la mujer, mirando fijamente a los ojos de la joven madre. Mariana dio un paso atrás, sintiendo como su mundo comenzaba a desmoronarse.
¿Cómo podía ser esto posible? Siempre había creído que el accidente que la había dejado viuda y con su hija pequeña en brazos había sido un infortunio. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si alguien había jugado con su destino? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Mariana, la voz quebrada por la incredulidad. ¿Quién haría algo así? La mujer dio un paso hacia ella y la miró con una mezcla de tristeza y compasión. Alguien a quien confiabas, alguien que te conoce más que nadie. Tu esposo, Javier, dijo con tono sombrío, señalando a Javier. Javier parpadeó, como si esas palabras lo hubieran golpeado de lleno. Su rostro palideció y, por primera vez en toda la noche, Mariana vio que sus ojos no reflejaban seguridad, sino miedo. Miedo de que todo lo que había intentado ocultar saliera a la luz. No, eso no es posible, gritó Javier, sin poder contenerse. No sabes de lo que hablas. Pero la mujer no se dejó amedrentar. Estaba allí para revelar la verdad, y nada la detendría. Javier, no puedes seguir huyendo de tu pasado. No puedes seguir mintiéndole a Mariana, respondió con firmeza. Fue él quien organizó el accidente. Él fue quien pagó a las personas para que la camioneta se saliera de control y causara el desastre. Todo fue un plan bien elaborado para quitar a Mariana de su camino y quedarse con su fortuna. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada palabra de la mujer era como una daga en su corazón. Había confiado en Javier más que en nadie. Había creído en él, en su amor, en su apoyo. Y ahora todo eso parecía desvanecerse. Eso no es cierto, dijo Javier, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. La mujer le dio un paso más hacia él y lo miró fijamente. El silencio entre ellos era pesado, cargado de años de secretos y mentiras no contadas. Lo sé, Javier. Lo sé. Porque yo fui la que ayudó a organizarlo. Yo fui quien te proporcionó el contacto con la gente adecuada. Y después, me arrepentí, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Pero lo peor de todo, Mariana, es que la verdad nunca llegó a tus oídos. ¿Cómo podría decirte lo que había hecho tu esposo? ¿Cómo podría decirte que él fue el culpable de lo que te pasó? Mariana quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su mundo, su vida entera, estaba desmoronándose ante ella. Los recuerdos de su esposo, de lo que había creído era amor verdadero, se volvían sombras distorsionadas. Javier, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué lo hiciste? Javier tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras. Por un momento, parecía que iba a caer de rodillas. La culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, lo consumían. Sin embargo, se mantenía firme. Mariana, comenzó a decir, su voz entrecortada. No sé cómo lo hice, pero lo hice porque tenía miedo. Tenía miedo de perderlo todo. Ya no te amaba como antes. Estaba obsesionado con el dinero, con el poder. No podía perder lo que habíamos logrado. Y tú te habías convertido en un obstáculo. El rostro de Mariana se arrugó por el dolor y la incredulidad. Las palabras de Javier eran como veneno que le recorría todo el cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero allí, frente a ella, con la verdad desnuda, no podía hacer otra cosa que asimilar lo imposible. Tú mataste todo lo que éramos, dijo, su voz quebrada. ¿Cómo pudiste? El dolor en su voz era palpable. Sebastián, que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante. Había estado callado por demasiado tiempo, pero ahora sentía que ya no podía mantenerse al margen. Mariana, yo también fui parte de todo esto. No pude detenerlo. Me engañaron, pero también elegí seguirles el juego. Tú nunca lo supiste, pero yo sabía más de lo que te imaginas. Me equivoqué contigo. Y ahora, solo puedo pedirte perdón, dijo Sebastián, con una tristeza profunda. Mariana lo miró con los ojos llenos de rabia y dolor. Tú también me mentiste, susurró, las lágrimas cayendo sin cesar. El ambiente estaba cargado de tensión, de traición, de angustia. Cada palabra parecía hundir más a Mariana en un abismo de desesperación. La mujer observaba todo en silencio, como si fuera una espectadora de una tragedia que ella misma había desatado. La verdad, tan dolorosa como era, ya no podía ser ignorada.
Todos ellos tenían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, de las decisiones que los habían llevado hasta allí. Y Mariana, finalmente, entendería lo que significa perderlo todo por amor y por confianza. La tormenta de emociones no se había detenido. Mariana estaba al borde del colapso, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, aunque todo a su alrededor se estuviera desmoronando. La verdad, tan cruel y dolorosa, seguía retumbando en su mente. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Mariana, Sebastián, Javier y la mujer misteriosa decidieron regresar a la casa de la familia, donde todo comenzó. Nadie había hablado mucho desde aquella revelación, el peso de las palabras colgaba en el aire como una nube oscura. Mariana no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Se sentó frente a la mesa, mirando fijamente a Javier, cuyas manos temblaban de culpa. Sebastián había dejado claro que también era parte de la mentira, pero ella sentía que él, al menos, había tenido un atisbo de arrepentimiento. Javier, por otro lado, parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Mariana con una voz apenas audible, mirando a Javier como si lo viera por primera vez. Javier, visiblemente agotado, levantó la cabeza y la miró fijamente. No podía salir de ese laberinto de mentiras en el que se había metido. Porque pensé que no podía vivir sin el dinero, sin el poder. Sin ti, respondió, su voz rota por la sinceridad que ya no podía ocultar. Te fallé, Mariana. Pero lo que más me duele es que te perdí a ti. Y eso sí que me destruye. Mariana lo miró por un largo minuto, observando las lágrimas que caían de sus ojos. Por un momento, todo parecía tan irreal. ¿Podría perdonar lo que había hecho? ¿Podría seguir adelante con una vida en la que la confianza se había deshecho por completo? Sebastián, que observaba la escena en silencio, no podía evitar sentirse responsable de todo. De alguna manera, había sido parte de las mentiras y las manipulaciones. Pero no podía cambiar lo que había hecho. Solo quedaba la redención. Mariana, sé que te fallé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo, dijo Sebastián, mirando a los ojos de Mariana con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Mariana suspiró profundamente y se levantó de la mesa. Miró a Javier y luego a Sebastián. El dolor en su pecho se hacía cada vez más fuerte, pero también sabía que, a pesar de todo lo que había sucedido, había aprendido a ser fuerte. No iba a permitir que sus vidas se destruyeran más por errores del pasado. Yo necesito tiempo. No sé si algún día podré perdonarte, Javier. Lo que hiciste no tiene perdón. Y Sebastián, dijo con voz quebrada, no sé si quiero seguir en tu vida después de todo lo que ocurrió. En ese momento, la mujer misteriosa dio un paso hacia ella. Mariana la miró con una expresión interrogante. La mujer, que había sido la chispa que encendió todo, habló con voz baja pero decidida. Mariana, sé que te sientes devastada, pero hay algo más que debes saber. La verdad nunca es fácil, pero a veces, las personas que más amamos son las que más nos duelen. Lo que hicieron, lo hicieron por miedo. El miedo a perder el control, a perder lo que ya tenían. El amor, a veces, se convierte en una prisión. Mariana asintió lentamente, su mente llena de pensamientos confusos. Estaba en una encrucijada, y no sabía cuál era el camino correcto. El dolor de la traición aún la quemaba, pero también había algo en ella que le decía que no podía dejar que el odio y el resentimiento se apoderaran de su vida. La mujer, viendo la indecisión de Mariana, continuó. Te ofrezco una oportunidad, no para sanar en un instante, sino para decidir por ti misma. No tienes que perdonar ahora, pero sí puedes elegir cómo vivir después de todo esto. La verdad no borra el dolor, pero te da la oportunidad de elegir tu propio destino. Mariana se quedó en silencio, mirando el horizonte por la ventana. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. ¿Era posible encontrar paz después de tanta mentira? ¿Podía liberarse del rencor y seguir adelante? Con una mezcla de tristeza y fortaleza, Mariana tomó una decisión. Se acercó lentamente a Javier y lo miró fijamente. Él la observaba con una esperanza vacilante. Lo que hiciste me hirió, Javier. Y aunque no sé si algún día podré perdonarte, lo que sí sé es que necesito tomar las riendas de mi vida nuevamente. No te prometo nada, pero quiero seguir adelante, aunque sea sin ti, dijo con voz firme. Javier asintió,
su rostro marcado por el arrepentimiento. Sabía que no había nada que pudiera hacer para enmendar lo que había hecho, pero al menos había escuchado esas palabras de Mariana. Eso, aunque doloroso, le daba algo de paz. La mujer misteriosa observó la escena y dio un paso atrás, entendiendo que había cumplido su misión. El tiempo que había pasado rodeada de secretos y manipulaciones ya había cumplido su propósito. Mariana ahora tenía el poder de decidir. Y, mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas, Mariana finalmente entendió que su vida, aunque rota, no estaba condenada. Podía reconstruirla, podía ser fuerte, y sobre todo, podía perdonarse a sí misma. La verdad había salido a la luz. Ahora era el momento de dejar atrás las sombras y enfrentar el futuro, sin miedo y sin ataduras. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa tenue que se reflejaba en los cristales de la casa. Mariana se encontraba en el jardín, sola, como siempre había sido, pero algo dentro de ella había cambiado. La luz de la mañana no solo iluminaba su rostro, sino también su alma, que durante tanto tiempo había estado atrapada en las sombras de la mentira y el sufrimiento. Javier, Sebastián y la mujer misteriosa habían salido la noche anterior. A cada uno de ellos le había quedado claro que no había marcha atrás. Javier se había retirado a un hotel cercano, sin saber si algún día volvería a ver a Mariana. Sebastián había decidido tomar un tiempo para él mismo, y la mujer misteriosa había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El enigma que había traído consigo había quedado resuelto, pero las cicatrices que dejó seguirían presentes. Mariana se sentó en la banca del jardín, abrazando sus rodillas contra su pecho. Respiró hondo, como si quisiera que todo el aire del mundo entrara en sus pulmones, vaciando las emociones que aún la ahogaban. No podía cambiar el pasado, pero algo dentro de ella había despertado. Por fin, sentía que era capaz de decidir su futuro, sin depender de nadie más. El teléfono en su bolsillo vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Mariana lo sacó lentamente y vio que era un mensaje de texto. Era de Sebastián. Sin pensarlo mucho, decidió abrirlo. Mariana, sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que, aunque no lo veas ahora, estoy dispuesto a ser el hombre que necesitas, el hombre que mereces. No sé si puedo redimirme, pero estaré esperando si algún día me das la oportunidad de demostrarlo. Estoy aquí para ti, no importa cuándo. Mariana no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirando el teléfono en silencio, procesando las palabras de Sebastián. Sabía que lo que él decía no era solo un intento de reconciliación, sino una promesa de cambio. Pero en su corazón ya no cabía el mismo amor que una vez sintió por él. Lo había querido, y mucho, pero ahora su vida le pertenecía a ella. No iba a aferrarse a alguien por miedo a estar sola. Había aprendido que la verdadera libertad venía de dentro de uno mismo. Guardó el teléfono en su bolso y se levantó de la banca, caminando lentamente hacia la puerta de la casa. Al abrirla, vio a su hija pequeña corriendo hacia ella, con una gran sonrisa en su rostro. «¡Mamá!», exclamó la niña, abrazándola con fuerza. «Mira, encontré una flor». Mariana la miró, sorprendida por su inocencia y su capacidad para ser feliz a pesar de todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hija era la razón por la cual todo valía la pena. Había vivido por ella todo este tiempo, pero ahora entendía que también necesitaba vivir por sí misma. No podía seguir sacrificando su felicidad por personas que no la merecían. Con una sonrisa, abrazó a su hija con todo su ser. «¡Qué hermosa flor, mi amor!», le dijo, mientras besaba su frente. No le importaba que las heridas del pasado aún dolieran, porque en ese momento, estaba construyendo una nueva vida. Un futuro lleno de posibilidades. La historia de Mariana no terminaba ahí. La puerta que había cerrado en su corazón podía abrirse de nuevo algún día, pero solo cuando ella estuviera lista. No había prisa. Su vida era suya, y ahora tenía el control. Mientras veía a su hija correr por el jardín, Mariana entendió que la verdadera fuerza no venía de soportar el dolor en silencio, sino de aprender a dejarlo ir. La mentira, el sufrimiento y las traiciones ya no tenían poder sobre ella. Había renacido del dolor, y ahora, por fin, podía caminar hacia adelante. El sol brillaba más que nunca, y el futuro,
incierto pero lleno de posibilidades, se abría ante ella.